Hola, soy Carla Nicole Casaus López, estudiante de docencia de la lengua y literatura en la UABC. Hoy exploraremos las progresiones de aprendizaje para la enseñanza de la reseña bajo el programa de Lengua y Comunicación del nivel medio superior. Con una extensión de 2 a 3 páginas, la reseña ofrece una síntesis y valoración crítica de un objeto cultural, como un libro o una película. El sentido del juicio, positivo o negativo, queda a criterio del reseñador. Como texto argumentativo requiere el equilibrio entre la objetividad y el análisis, empleando la paráfrasis y valoración sustentada para informar, comparar o motivar al lector. Su estructura se compone de 3 partes. La primera, la síntesis argumental, que sería el resumen que describe brevemente el contenido de la obra. El análisis crítico de los elementos narrativos o técnicos. Aquí básicamente se busca evaluar el estilo, los personajes, la trama o el mensaje de la obra. Y por último, un veredicto o conclusión final. En cuanto a la composición, el resumen es estrictamente objetivo y depura cualquier detalle accesorio. Por el contrario, el relato incorpora personajes, diálogos y escenarios para enriquecer la trama. Ahora, en cuanto a la organización, el resumen jerarquiza conceptos clave. El relato sigue una línea cronológica tradicional. Entonces decimos que el resumen es una herramienta informativa, mientras que el relato busca generar una experiencia descriptiva en el lector. Por acá les traigo de ejemplo este libro que se titula La Revolución Mexicana. Y entonces, ¿cómo se escucharía un resumen breve de este libro? Podría ser algo así. La obra aborda los motivos que detonaron el conflicto revolucionario y sus efectos a largo plazo. Ahora, ¿cómo se escucharía en un relato? Tras el conflicto revolucionario, el país implementó una nueva legislación y reestructuró sus instituciones. Y fíjense, una preposición clave de los relatos va a ser el tras. La reseña es una invitación o recomendación que explica de qué trata algo y si es bueno o no, es decir, orienta al consumo. El comentario crítico, por su parte, es una reflexión que cuestiona y debate las intenciones del autor. Y para reforzar la diferencia en ambas, por acá me gustaría compartirles una reseña y comentario crítico que realicé de esta película titulada Music. ¿Cómo se escucharía una reseña de este filme? Music 2021. El debut de Sia como directora de cine narra la relación entre una exadicta y su hermana autista. Pese al éxito de su música, esta cinta ha recibido duras críticas por su narrativa débil y por una representación del autismo que muchos consideran como una parodia ofensiva. Ahora, ¿cómo se escucharía este filme en un comentario crítico? Lejos de la inclusión que la directora Sia pregona, esta cinta ofrece una representación distorsionada del autismo. Al carecer de una investigación profunda, la actuación de una actriz neurotípica termina reduciendo gestos complejos a una caricatura superficial que carece de dignidad y realismo. Hay diversos tipos de reseña de acuerdo con su objetivo y contenido. Está la reseña informativa, que difunde el panorama general y superficial del contenido de una obra. La reseña crítica o analítica, que valora el contenido de un texto especializado, pero en un análisis minucioso. Y la reseña literaria, donde se rescata el aspecto más relevante de una obra: estilo, época histórica, técnica narrativa del autor, etc. Leer con atención va más allá de repasar palabras. Es sumergirse en la obra elegida, novela, mito o cuento, con el propósito de entenderla. Implica un análisis paulatino, lento, que conecta el fondo con la forma. Es decir, cómo el autor utiliza recursos literarios para crear mundos imaginarios en la mente del lector. La lectura atenta no es pasiva. Implica un registro de observaciones, ya sea en los márgenes del libro que estamos leyendo o en dispositivos digitales como las notas de nuestro celular, para interpretar el texto en tiempo real. Para profundizar, resulta útil cuestionar qué ideas implícitas se esconden en la obra y qué relevancia tienen en el análisis. Proyecta el esquema de tu reseña definiendo su estructura y extensión. ¿Cómo? Identificando la obra, resumiendo su contenido, presentando el análisis crítico y ofreciendo una valoración final. Para planear tu reseña puedes seguir estos 2 pasos. El primero, analiza al autor. Pregúntate si sus ideas tienen una base lógica, si hay algo que no está claro o si sus conceptos se entienden a la primera. Y 2, define una meta. Ten claro el objetivo de tu redacción. ¿Qué quieres probar? ¿A quiénes te diriges? ¿Y cómo debes hablarle a ese público? ¿Formal o casual? Aquí ya entramos con la composición de nuestra reseña dividida en 5 pasos. Identificación del texto. Este primer paso es meramente descriptivo y sirve para situar al lector.
Aquí debes de presentar datos bibliográficos básicos como autor y título, quién escribió la obra y cómo se llama, contexto de la publicación, dónde se publicó, libro, editorial o revista, ciudad y año, género o tipo de texto, si se trata de un artículo de opinión, un ensayo, el capítulo de un libro o informe técnico, y el propósito. Una breve frase sobre la intención principal del autor. Por ejemplo, la autora busca analizar el impacto de las redes sociales en la educación secundaria. Reconstrucción y explicación del contenido más importante. Aquí no se trata solo de resumir, sino de mostrar que entendiste la estructura lógica del autor. La tesis principal, identificas la idea central o el argumento que el autor defiende, las ideas secundarias, mencionas los pilares que sostienen esa tesis, es decir, cómo el autor desarrolla su argumento, y estructura. Mencionas cómo está organizado el texto. Introducción, desarrollo de argumentos específicos y conclusiones. Valoración crítica. Comparte tu opinión sobre cómo el autor presenta y defiende sus ideas, respaldándolas siempre con argumentos. Pero recuerda, esto no es un ensayo sobre el tema en sí. No se trata de decir todo lo que sabes, sino de usar esta información para juzgar con propiedad el texto y la manera en que está escrito. Síntesis y conclusión. Aquí debes ofrecer un veredicto final. Resume los puntos fuertes y débiles que discutiste en el punto anterior. Menciona a quién le recomiendas este texto o cuál es su mayor mérito, su originalidad, su rigor científico, su claridad, y da una frase final que sintetice tu opinión general sobre la utilidad de la obra reseñada. El título se pone al final, pero es lo más importante para atraer al lector. No elijas cualquier frase. Busca algo que resuma tu crítica de forma creativa y potente. Para la revisión de tu reseña, primero asegúrate que el texto realmente le habla a tu público y cumpla su meta. Luego revisa que las ideas estén bien conectadas y que los ejemplos refuercen tus argumentos, pero de forma ordenada. Ya por último, es cuestión de pulir detalles de redacción. Cuidar que no haya una repetición excesiva de palabras, detalles de puntuación, acentuación y que no se te escape por ahí algún error ortográfico. Para una buena exposición oral puedes seguir la siguiente ruta. Apertura. Inicia con fuerza usando una pregunta, un dato curioso o una cita poderosa. No olvides situar a tu audiencia mencionando el título, el autor y el contexto de la obra. 2. Desarrollo crítico. No intentes abarcarlo todo, solo selecciona 3 ideas clave que te hayan sorprendido. Aquí es en donde va a entrar tu voz, porque vas a fundamentar tus valoraciones o señalar qué aspectos quedaron claros y cuáles te parecieron demasiado ambiciosos. 3. Cierre. Sé contundente, recomienda o no la obra y despídete con una frase memorable. Y como toque final, humaniza tu charla contando por qué elegiste esta obra y cómo conecta contigo. Y bueno, siempre es importante recordar anticipar las dudas de nuestro público para que la sesión de preguntas durante la exposición oral sea impecable. Algunas de las fuentes consultadas fueron la página unprofesor.com, tipos de reseñas, también de la página de Enciclopedia Significados, reseña crítica, que es estructura y características, de la página Concepto, reseña crítica, que es partes, ejemplos y cómo hacer una, también del canal del profesor en YouTube, José Antonio Martínez, diferencias entre reseña, comentario crítico, resumen y relato simple, de la Secretaría de Educación Pública, progresiones de aprendizaje del recurso sociocognitivo de lengua y comunicación, y por último, de la Universidad El Bosque, hacer una reseña crítica. Como últimas palabras, me gustaría decir que una reseña es el puente entre la crítica superficial y el argumento sólido. Más que decidir si algo vale la pena, se trata de interrogar la obra y la visión detrás de ella. No solo estamos juzgando, no. Estamos transformando, amasando la información en conocimiento y educación para quien nos escucha o nos lee.